Salmo 46:10 dice: estad quietos que yo soy Dios. Cuando Dios me dio esa palabra el 31 de diciembre en la madrugada, me dijo: hija, estad quieto que yo soy Dios. Y conoced que yo soy Dios, y serás exaltada entre las naciones, enaltecida serás en la tierra. Y yo le dije: estar quieta es estar obedeciendo a Dios, es estar oyendo el consejo de Dios, es estar bajo el paraguas de Dios, es estar en el lugar correcto donde Dios me necesita, es estar ahí donde Dios quiere que seamos. Entonces, en esta semana, si has sido hipócrita con Dios y te has dejado engañar por la religión y te has dejado engañar y te has ido a idolatrar, por eso tu corazón está lleno de envidia y de celos. Y esa envidia y esos celos, Dios está removiendo todo aquello. Yo pude ver cuando Dios hacía y las hojas que habían caído secas, se limpiaba la tierra. Y el Señor me dijo: las hojarascas son las que hacen que no veas. Oye una sola voz para que la hipocresía no te lleve al engaño. Y Él le dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y serás exaltado entre las naciones y enaltecido será en la tierra. ¿Quién será exaltado? Jesucristo. ¿Quién será enaltecido en la tierra? Dios, porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Por eso son tiempos de adorar y alabar a Dios. Son tiempos de que Él, en su soberanía, que te creó a su imagen y a su semejanza, solamente sabe qué tiene que quitar de nosotros en esta semana. Dios se mueve por temporadas. Así que Él dijo en Mateo capítulo 6: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Dio el consejo y mucha gente ayuna. ¿Por qué existe este ayuno? Para enseñarte a ayunar, para enseñarte a tener una relación con Dios, para enseñarte que más que nunca este es el tiempo de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, mientras su voz esté en la tierra, mientras su presencia esté en la tierra. Nosotros necesitamos ver a Dios actuar, y Dios es soberano en su misericordia. Y dijo en el versículo 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué estaba hablando Dios? ¿De qué estaba Él hablando? Él estaba hablando: ¿para dónde vas? Para el ayuno. ¿Qué estás haciendo? No puedo comer porque estoy ayunando. Y Él dice en ese versículo cómo debo ayunar. ¿Cómo debo ayunar? ¿Por qué? Porque nosotros debemos ayunar como lo dice la palabra. No seas como los hipócritas que se paran en las puertas de las sinagogas. Esa gente camina bajo religión. Lo primero que Jesús confrontó fue a los sacerdotes religiosos, que fueron los que le hicieron la guerra. Y cuando tú ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro. Y fue un consejo que Dios me dio. Cuando uno tiene un consejo, cuando uno tiene consejo de la autoridad espiritual que Dios le pone a uno, siempre Dios le va a mostrar a esa autoridad la guía espiritual. Pero cuando yo voy a oír otro consejo, va a ser, ¿sabes qué va a pasar? Dios se va a enojar, porque la gente se queda en el pasado y no camina en el presente. Y Él le dijo: y demudan su rostro para mostrarle a los hombres que ¿qué? Es que estoy ayunando.
Es que el testimonio que yo voy a traerte es decirte que como yo ayuné, Dios respondió. Y Dios me dijo, ¿y será que oíste a Dios? ¿Por qué Jesús tuvo que dar el consejo de cómo había que ayunar? La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos aprender cómo hacerlo. Y dice en Mateo capítulo 5, versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, orar por los que te ultrajan y te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre sus justos e injustos. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿solamente que hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, ha sido perfecto. ¿Qué decía el Señor en Mateo capítulo 5, 28? Mire lo que decía él. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Dios, terrible. Dice la palabra, ¿verdad? Jesús dijo en claro que Dios no quiere observancia exterior. Él quiere el corazón. ¿Y sabes qué pasa? Sino también el cambio en tu interior. Él no quiere fanáticos religiosos, sino hombres y mujeres transformadas espiritualmente, cuyas vidas están dedicadas por completo a Él. Dios quiere gente que ame el hacer su voluntad. Si Dios quiere que una iglesia sea diferente, por eso las iglesias que se mueven en los milagros, señales y maravillas de Jesús, la odian. Por eso le echan piedra, por eso juzgan, porque creen que uno que está aquí parado junto con los músicos y las danzarinas no somos tratados por el Señor, porque no fuimos nosotros quien nos llamamos. Dios fue quien nos llamó, y nos llamó a ser una iglesia diferente. Nos llamó a tener un hogar diferente. Nos llamó a que las empresas fueran diferentes. Nos llamó que nuestra vida fuera diferente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la palabra de Dios dice que, pero ya os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Es impresionante, porque Dios es Dios y para siempre son su misericordia. Y por eso dijo en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. ¿Usted sabrá quién lo maldiga? Por eso que el Señor, cuando llamó a Abraham en Génesis 12, 4, 6, le dijo, y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué? Porque el enemigo en esta era del engaño está metiéndole a la gente que sus llamados, sea a lo que sea, llámese gobierno, llámese empresarios, llámese en la iglesia, llámese en comunicaciones, llámese donde Dios me llame. Usted no se llamó, Dios fue quien lo llamó. Y la palabra profética, la verdadera profecía, ¿sabes qué? Es testimonio de Jesús. Y si la profecía es testimonio de Jesús, quien hace correr la palabra profética se llama Dios. Pero cuando usted hace lo contrario,
Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te escogí, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y cuando yo veía ese pasaje, me acordaba que mis padres eran del Magdalena y Dios los trajo aquí. Y yo dije: y yo nací aquí, esta es mi tierra, a la cual Dios quiere que yo predique, Señor. Y si tú me tienes aquí, es porque desde aquí voy a gobernar. Entonces, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para qué nací en Cartagena? Y a veces la gente quiere hacer la visión suya, quiere hacerlo como quiere, porque el enemigo en esta nueva era está trabajando en los pensamientos y en el corazón. El que quiere oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien se le atraviesa en la calle o un amigo le ofende? El Padre Nuestro dice en la oración que Él hizo y dio el consejo: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. Si yo tengo la agenda de Dios, el primero o la primera que tiene que reconocer que cometió un error en su inmadurez soy yo. Porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra donde yo te llevaré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. No le dijo que ya él estaba en la tierra prometida, solo le dijo que lo llevaría allá. Pero él no sabía que iba a pasar por varias ciudades, y por la primera ciudad que pasó estaba llena de una atmósfera que fueron los egipcios, y él expuso a su esposa con el gobernador. Pero como Dios ya le había advertido a Abraham, y como Dios era el que lo había llamado, y como Dios era el que lo iba a llevar a la tierra prometida, Dios tendría cuidado de él. Cuando uno camina con la agenda, el llamado y el propósito de Dios, Dios siempre va a mandar ayuda. ¿Y sabes qué? La ayuda que manda Dios, si tú no estás en el Espíritu, esta era es una era de confusión, de engaño. ¿Y sabes qué? El diablo le entró en los pensamientos y expuso a su esposa y dijo que ella era su hermana. El diablo le dijo en la mente: di que es tu hermana. Y como Sara era tan hermosa, la codició el gobernante con quien él tenía que hablar. Y él no entendía que esa relación con el gobernante de la ciudad era otro propósito, porque él no había entendido para qué Dios lo había llamado. Él estaba inmaduro. Dice la palabra que después de ahí él fue y Dios le dijo: lo primero que te voy a enseñar es mi intimidad contigo. Y eso es algo que Satanás ha sacudido para que la gente tome decisiones en los corazones heridos. Y los corazones heridos están porque tú y yo hemos tenido cosas con las cuales el diablo te acusa, porque tú te defiendes en tu pecado. Y cuando Dios le dio el consejo a través de Mateo, le dijo: perdona nuestras ofensas. Señor, perdona mi ofensa. ¿Usted cree que Mateo no era formado? Sí. Pero a través de la circunstancia de Judas, le mostró que podía perder el poder de hacer riquezas. Y él entendió y le dijo: Abraham, de Sara su mujer, es mi hermana. Mintió.
Y Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Tirín, tirín. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Cuando uno tiene la agenda de Dios y Dios maneja, Dios nos cuida. Porque Dios sabía que Abraham era inmaduro y que apenas iba a tener una relación con él. 2021 es el año de mayor intimidad con Dios, porque hay cosas de la era que pasó que usted cometió errores. ¿Y sabe qué? Si esos errores no se arreglan, serán tu caída. Y Dios que cuidó cuando trajo y se le presentó en el sueño y le dio una palabra y le dijo: no llegues a ella. Y el Señor le dijo: ¿matarás también al inocente? No, me dijo él. ¿Sabes por qué? Porque desde Génesis 1 Dios tiene cuidado. Pero el pueblo hace cosas que solo Dios puede hacer. La ofensa que tienes en el corazón solo se sana cuando vayas a Dios y le preguntes: ¿por qué tú estás ofendido conmigo, Señor? No tú, sino usted. Porque cuando uno entra al altar de la presencia de Dios, uno sabe que si usted tiene una relación con el Padre, usted tiene que respetar. Por eso el Señor me enseñó la palabra Señor. Y yo quiero decirle a usted, y le dijo: ¿cuál es su relación típica con Dios? Jesús nos dice que nuestra conducta debe ser radicalmente diferente a la del mundo. Y en este tiempo de esta década tenemos que ser radicales con sus relaciones, con quien usted anda, con quien usted oye, con quien usted camina. ¿Y sabe por qué? Porque lo que usted oiga lo contamina. Eva, Satanás sabía que si llegaba a Eva, le dañaba el propósito del varón. Y hay algo que Dios va a hacer este año. Y dice, y no me dijo él, ¿sabes por qué? Porque la iglesia tiene comezón de oír. Y como pasó tanto tiempo sin tener un crecimiento espiritual, usted puede tomar las malas decisiones. El propósito de Dios, solo en un lugar prosperamos hasta la final, nosotros y nuestras generaciones. Porque cuando usted vaya al cielo, Dios no le va a decir, mire, sino qué hiciste con lo que te entregué. Dios tiene tanto el control de nosotros que todo lo tuyo está controlado por Dios. Y por eso han habido muertes fugaces, porque cuando la gente está para desviarse y Él ha prometido la salvación a ti y a mí, hace así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Qué deberías hacer entonces cuando alguien te ofende? Sigan estos pasos básicos para que puedas asegurar una respuesta centrada en Cristo. ¿Cómo voy a hacerlo? Si Él lo dijo ahí en Mateo. Pero vosotros, los que oís
os digan, amad a vuestros enemigos. Y yo le decía al Señor, ¿y quiénes son mis enemigos? Y me dijo, los que amaste y un día te traicionaron. Perdónalos, ámalos, porque antes que te traicionaran a ti, me traicionaron a mí. Porque yo conozco sus pensamientos, yo conozco su caminar y yo conozco con quién andan. Escondieron las cosas, las hablaron y nunca las dijeron. Yo me acuerdo un día que el Señor me dio un gran consejo. Me dijo, tu peor enemigo lo tienes cerca. Y ese enemigo tuyo, me dijo en aquel entonces, el que era mi autoridad. Y cuando me conoció, lo primero que me dijo, ¿tienes orgullo? Yo le dije, sí, Señor, porque yo había aprendido eso en mi hogar. Fui trabajada 18 años para poder ser pastora. No creas que esto ha sido sino solo por obediencia. He tenido batallas, he tenido cosas, pero he visto a Dios defenderme y lo seguirá haciendo, pase lo que pase. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo uno se tiene que quedar quieto y dejar que Dios lo defienda. Y dice, bendecid a los que te maldicen, Iriani, y haced bien a los que te aborrecen. Fue la palabra que Dios me dio, empezando primero al rescatar mi hogar, segundo al rescatar la economía y tercero para hacer testimonio a mi familia y ser testigo del poder de Dios. Y lo tengo como un consejo en mi llamado, porque viene de Dios. Si Él me lo dice, es porque Él sabe por qué me lo dice. Los enemigos no están lejos, están cerca. Judas estuvo cerca. Y esta es la era de la economía y de la gloria de Dios. Pero si usted no entra en ese ámbito, en cualquier forma, usted lo puede traicionar. Si usted le roba a Dios, usted es un traidor. Y usted no es de su confianza. Y Él prefiere guardar lo que te ha prometido a la generación siguiente. Y dice la palabra, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen. Número 1, cuando él dijo ese pasaje, dijo, perdona a tu ofensor. Y cuando yo llegué a buscar de Dios, fui juzgada, pero nadie sabía que a mí me sostenía mi esposo. A mí no me puede sostener otro hombre diferente de él. Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted toma las malas decisiones de querer apresurarse a hacer lo que Dios no ha llamado, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí y de mis hijos. Y antes de herir a mis hijos naturales y mis hijos espirituales, Dios toma las decisiones en mi vida. Si usted no hace lo mismo, usted estará expuesto en esta década, porque esta es la década y la era llamada el engaño. Y le quiero decir hoy, los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Todo lo que está en el corazón tiene que estar limpio y santo para que Dios se glorifique. Dios me enseñó a conquistar. Y el que Él conquista es Dios. Él tiene su agenda. Y a Él no lo va a mover nadie del trono, porque el que lo iba a mover lo botó. Y todo a Él que se avecina para mover aquello que Él ha decidido en la tierra, lo remueve.
Hay de aquellos, dice la palabra, con la cual su corazón nunca lo limpió. Las heridas que no se tratan adecuadamente producen amargura y un espíritu no perdonador. Y un espíritu no perdonador. Si en su corazón hay amargura, descúbralo en estos días. Descubra la amargura que está en su corazón. La amargura viene porque cuando usted está en la carne y a usted le dan una palabra profética, usted cree que usted la trabaja. Me da mucha pena. Yo fui tentada. ¿Y cuándo el templo? ¿Y cuándo va a construir el templo? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cuándo? Cuando Dios diga. Entonces, como usted no, entonces yo vi una iglesia por allá, entonces yo me voy para allá porque allá oigo. Pues mi hijo, váyase. Yo no puedo hacer nada. Porque Él me dijo, está quieta, que yo soy Dios. Y si Él mueve mi agenda y Él me llamó, pues Él lo hará. En esta Semana Santa tiene usted que evaluarse. ¿Por qué? Porque en Mateo 18, 21 podemos leer, y Él dijo, perdona a tu ofensor. Perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Eso fue una de las palabras de Jesús. Señor, perdona a Pedro. ¿Tú crees que Jesús, para poder haber muerto, que fue el único que murió, porque los demás dioses no, para volver a resucitar? Te digo algo hoy. ¿Qué puede pasar? Él fue el único Dios que resucitó. Los demás dioses en la tierra están muertos. Su resurrección nos dio la vida y la gente la menosprecia porque la gente tiene un problema y es que todo lo quiere ya. Y Él le dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y le dijo, que pequé contra mí hasta 7, le contestó Jesús. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Santo de Israel, bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Cuando usted libera a alguien de una deuda que le debían, se desata de cualquier espíritu de amargura o falta de perdón. Así que queda en libertad y puede ver a la persona como Cristo la ve. Como un resultado, el enojo queda sin poder para regir su vida y sus decisiones. Para regir su vida y sus decisiones. ¿Quién? Estamos empezando el año. Lo más seguro es que sí estamos en amargura. Ya yo salí, gracias a Dios, para poder predicar. Y yo te digo hoy, la amargura viene por el desconcierto de los quienes tú confiaste. Yo creo que si Jesús, el Padre, no lo guardaba, Él aprendió a entender que Dios es Dios. Y le dijo Jesús, no te digo que hasta 70, sino hasta 70 veces 7. ¿Usted cree que usted sabe quién es el que está primero ofendido? Dios contigo. Porque Romanos 8, 14, 16 dice, Él es tu Abba Padre. ¿Y cómo lo voy a alabar si yo tengo una falta de perdón y una amargura? Y la falta de perdón y la amargura es un pecado del pasado que tú no lo has confesado ni a Dios ni a tu autoridad. Y dice la palabra, como resultado, el enojo queda sin poder para regir tu vida y tus decisiones. Si esta es la era del engaño y Dios nos está hablando que tomemos su agenda y Él nos está llamando que salgamos de la amargura y Él nos está dando pasos para ser libre, ¿por qué no determinas hacerlo? Porque la salvación tuya está en juego. Y porque Él siempre habló en advertencias.
y como a la iglesia. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, pero qué palabra tan dura, eran carnuchos, eran carnales, porque cuando a ellos se les da una palabra ya se creen montados en lo que Dios les dijo. Cuando un profeta o un apóstol viene a poner manos sobre ti, verdaderos apóstoles y verdaderos profetas, porque dice la palabra que en esta era se levantarán apóstoles y profetas, maestros, evangelistas y pastores que no fueron puestos por Dios. Igualmente pasa lo mismo en el gobierno. Aquellos que Dios llamó a ser presidentes, alcaldes, gobernadores, de todo eso, si usted camina en un espíritu de mentira, Dios sabe que si usted es una persona que coge las ovejas de la iglesia para sus propios beneficios, Dios te hará el pare, llegarás hasta ahí, pero no te subirá al trono. Si tú eres un médico y Dios te dio la unción y te dio todo lo que dio aquí para que tú lo traigas a la iglesia y no traigas división entre una persona y otra, entonces Dios te dejará llegar a lo que te prometió. Pero si tú eres división, te hará el pare y traerá otro de donde esté y lo pondrá. No creas que tu posición es segura. Es segura cuando usted hace lo que debe hacer. La agenda suya tiene que ser la de él. Los tiempos suyos tienen que ser los tiempos de Dios. Su economía para gobernar en lo que Dios lo llamó tiene que ser la economía del reino de Dios. Pero si tú coges la economía que ofrece el mundo y todos los hábitos terrenales, aunque hayas podido llegar hasta aquí, te quedaste. Que Dios nos guarde, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Dios pone una sola autoridad sobre uno, un solo lugar donde uno reciba palabra. Y Satanás ahora tiene sacudido eso en las redes sociales. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y cada vez que tú haces lo contrario, el temor carnal viene. Pero también Dios trae el temor de Él a nuestro corazón, advirtiéndonos que por ese camino no podemos coger para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamas, Abba, Padre. Todo lo que tú hagas queriendo hacerlo más que la autoridad se quedará ahí y no dará resultados, porque la condición de tu corazón es otra. Así queda en libertad y puede ver la persona como Cristo lo ve. Como resultados, el enojo queda sin poder para regir su vida y sus decisiones. El perdón no significa que seas aceptable lo que la persona hizo incorrectamente. Significa más bien que usted ha puesto a esa persona en las manos de Dios, puesto que ha optado por no aferrarse a su falta de perdón. Usted ha quedado en libertad de vivir en plenitud para Cristo. Y yo le dije, Señor, cuando estaba yo en una consejería con mi autoridad, me dio los consejos, porque siempre han sido hombres del Espíritu y mujeres del Espíritu Santo. Y en ese momento le dije, sí, Señor, si para yo gobernar en esta ciudad tengo que ir a pedir perdón, aunque yo no sea la que cometí el error, yo voy. Y esa persona no me recibió. Y la palabra de Dios dice, a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, los constituyó hijos de Dios.
Y yo dije, amén. ¿Y sabes por qué? Porque si yo camino en la agenda de Dios, voy a ser vituperiada, insultada, de todo. Porque eso le pasó a Jesús. Lo dice en Mateo capítulo 6, bienaventurados. Y la gente, la guerra no está afuera, la guerra empieza adentro. ¿Por qué? Porque yo no oigo lo que no debo oír. Porque yo debo ser agradecida de que Dios ha tenido cuidado de mi llamado. Y tengo mucha responsabilidad delante de Dios. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y dice la palabra, significa más bien que usted ha puesto a esa persona en las manos de Dios. Y eso es lo que yo hago, puesto que ha adoptado para no aferrarse a su falta de perdón. Y es cuando yo digo, Señor, lo suelto en tus manos. Porque si yo sigo amarrada con esa persona que está ofendida conmigo, ¿sabes qué? Me va a vituperiar allá afuera. Y aquí la madura soy yo. Así que, Señor, yo lo suelto en tus manos. Como cuando le dijiste a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero solo yo oraré para que tu fe no falte. Y cuando yo voy al Señor, el Señor me dice todo. Y yo le dije, bueno, Señor, lo pongo en tus manos, pero de toda cosa guarda mi corazón y sáname. Porque yo lo único que quiero que me des discernimiento de espíritu. Quiero discernir entre lo bueno y lo malo. Tengo que cuidarme, Señor. Cuídame tú. Si Jesús no hubiera tenido esa oración con él, no hubiera llegado a la cima. Usted ha quedado en libertad y vivir en la plenitud para Cristo. Procura entender antes de insistir en ser entendido. Y a veces nos vamos a defender. Y el Señor me dijo, no te defiendas, porque yo conozco lo que yo hice. Y yo soy el que doy el trato. Yo soy el que hago el proceso, porque yo soy el que soy. Y me acordé cuando Moisés tuvo un encuentro con él, cuando le dijo, quítate el calzado donde estás. Y lo puso lejos de él, porque él era un hombre que tenía mucha sabiduría en el poder de hacer las riquezas, pero las tenía en las riquezas como el faraón se las había enseñado. Él necesitó tener un encuentro con Jesús. Y cuando él lo tuvo en el camino, le cubrió su pecado, porque había matado a una persona. Si usted mató abortos, usted tiene un problema con Dios. Porque matar a alguien más profundamente, como dice Dios. Y le doy gracias a Dios que hace como 3 años Dios me mostraba el templo, un lugar donde yo estuve, y vi muchos abortos. Y me dijo el Señor, te voy a traer a que sanes a los que lo hicieron. Y empezó la gente a llegar. El mismo Espíritu de Dios los removió, sin saber lo que venía. Y dice la palabra, así los primeros serán postreros, y los postreros serán primero, porque muchos son llamados, pocos son los escogidos. Es verdad, Él llama a muchos, pero muy pocos son los que quedan, que hoy Dios lo llama remanente, para poder recoger la última cosecha. Así que Él le dijo, puede haber motivado tus acciones. ¿Qué está sucediendo en tu vida hoy? Muchas veces las personas que hieren también es víctima de alguna herida. Entender el dolor privado del ofensor podría ser un paso definitivo hacia la reconciliación y la prevención de conflictos
más perjudiciales. Y si usted no entiende lo que es la herida, pues vaya a Dios, porque usted habrá herido a muchos. Y si tiene hijos, varones, todas las mujeres con quien usted estuvo, las consecuencias las pagan sus generaciones. Si usted no arregla su corazón con Dios, el destino de nuestras generaciones no pueden ser igual de todo aquello que usted hizo. Ese lugar de hablar verdades con Dios. Por eso el Padre nuestro dijo: perdona nuestras ofensas, así como también perdono a los que me han ofendido. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios le va a venir a hablar del otro? Cuando a mí me vienen y me dicen: es que Dios me habló el pecado de yo no sé quién, yo le dije: te habrá hablado el diablo, porque a mí Dios me dijo que esa puerta de allá para allá yo no la puedo pasar. Yo no puedo pasar aquí el altar de Dios, porque mi cuerpo físico humana no soporta oír tanta pecado. El único que lo soportó fue Cristo. Y cuando me dicen: es que yo vi que él era adúltero o ella era adúltera, yo te voy a decir: ahí te habló el diablo, porque a lo mejor cuando tuviste ese sueño y esa visión, estabas tú en pecado. Pero a mí se me prohibió. Yo sé las cosas porque Dios me las dice. En mi diálogo y mi conversación con Él, bajo su santidad. Los ataques en esta nueva era es en la mente. Así que diga la verdad sin agresividad. Decir la verdad en amor no significa que sus palabras carezcan de impacto. A veces la verdad puede ser perturbadora en extremo. Es posible que el individuo que la haya lastimado necesite tratar algunos asuntos difíciles relacionados con sus propias acciones desconsideradas hacia usted. Cuando una persona está ofendida con usted, no la respeta. Ese es el problema de los hijos mayores. Yo no soy mayor, yo soy de la mitad. Padre amado, decir la verdad en amor no significa que sus palabras carezcan de impacto. Y yo, cuando el Señor me habla, yo lo que hago es llamar a la persona, porque yo estoy oyendo y viendo el peligro. Y me dice: hija, mira, ve, ese hijo que va por ahí va por mal camino. Llámalo y habla con él. Ese es el amor que Dios tiene para confesarme lo que su iglesia tiene. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Él. Y la agenda de esta casa se hace según su agenda. Y dice la palabra: diga la verdad sin agresividad. Y por eso, cuando me preguntaron: ¿usted tiene orgullo? Sí. Como otro día me llamó también otra de mis autoridades en el caminar de mi vida, porque en las temporadas, y Dios me dijo: ¿tú estás aquí en Miami? Le dije: no, señor, no, señora, yo no estoy aquí, yo estoy en mi casa.
Pues alguien llamó y dijo que usted está en Miami. Le dije, no, señora. Cuando la autoridad te llama, es porque el diablo está sabiendo que por los que te ofendieron, se ofendieron porque tú no les dejaste hacer lo que ellos quisieran. Se van a la murmuración y se van a hablar y vienen a buscar a los que están sanos para que entonces los saquen del propósito. Satanás siempre va a usar que cuando tú estás para llegar a la cima, que Dios conteste la profecía, aparecen los comezones de oír para sacarte, porque Él está en la era de que Dios está gobernando, pero Él está engañando. Y lo que está en juego en la iglesia, en el mundo, es tu salvación. Qué duro sería que tus hijos estuvieran en el cielo y tú en el infierno. Porque por algo está el Salmo 27:4. Aunque tu madre y tu padre te dejen, con todo te recogeré. Por eso dice la palabra que habrán sorpresas. Cuando Él dijo, estad quietos que yo soy Dios, es porque es su soberanía. Padre Celestial, necesitas, Dios, tratar algunos asuntos difíciles relacionados con tus propias acciones desconsideradas hacia usted. Y Dios, así como usted ve este altar aquí, ese es el templo en los cielos. Y aquí está el Padre, está el Hijo, está su gobierno. Y allá abajo está la tierra. Y todo lo que venga a quitar la santidad aquí, Dios lo remueve. Porque su iglesia está en inmundicia. Quieren ser Dios. Y que yo sepa, hay un solo Dios verdadero, nuestro Abba Padre. Solo el Señor puede obrar en el corazón de una persona. Usted puede presionarle para que se disculpe, pero Dios es quien convence a la persona de su error. El mejor curso de acción es entender su paciencia, su amor y su perdón. Y yo le dije, Señor, de verdad que sí, tienes toda la razón. Son procesos. El año pasado y todo este COVID que está pasando, dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y qué sucede? Estos son los tiempos de no tomar decisiones a la ligera. Y yo le dije, Señor, ayúdame a no tomar decisiones a la ligera. Ayúdame, Señor, a saber tomar la mejor decisión. Dice la palabra, el mejor curso de acción es extender tu espera, tu amor y tu perdón. Y no es el tuyo, porque la gente impaciente toma decisiones a la ligera. Y ahí es donde el diablo entra y toma y hace decisiones. Porque Dios dice, ok, si te parece que este consejo no está bien, si te parece que ya esta iglesia no es, toma. Y ahí es donde vienen las situaciones difíciles. Y en el caminar de mi vida como pastora, porque mi llamado pastoral viene del cielo, he aprendido a hablar con la verdad. Porque por la verdad murió Cristo.
Y el que miente se encuentra en problemas. La palabra de Dios dice, y es posible que el individuo que te haya lastimado necesite tratar algunos asuntos difíciles relacionados con sus propias acciones con Dios. Y dice en Oseas 2:14, póngamelo: y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Tú necesitas en esta Semana Santa saber esperar en Dios para que Él te dé su amor y su perdón. Esta Semana Santa es clave para lo que viene. Tengo ganas de llorar. Cuando usted busca agradar al Señor al hacer bien a quien le hacen daño. ¿Por qué? Porque Jesús les dio el consejo a sus discípulos: ama a los que te aborrezcan, ama a los que te menosprecian, ama a los que hablan mal de ti, ama a los que se levantan contra mí. Y el Señor me habló que diera este mensaje, porque vive Jehová en cuya presencia estoy. La decisión que tomemos de aquí para adelante, Dios la advirtió antes. Y Él lo advirtió el año pasado. Ageo capítulo 2, versículo 8 y 9. Padre, te doy gracias en esta mañana. Alabo y bendigo tu nombre y glorifico la grandeza de tu amor. La iglesia es tuya, Señor. Nada es mío. Tú tendrás cuidado de la iglesia y del propósito de esta iglesia. Tú tendrás cuidado, Señor, de los que tú has de poner para gobernar, ser fieles y leales para que podamos llevar el barco según lo correcto delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, yo declaro, Señor, que ellos entiendan, jóvenes, adultos, que la agenda la tienen que poner en el altar y tienen que dejar que Dios haga la agenda. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a los que te aman con amor eterno y viven bajo autoridad, tú te glorificas. Yo te pido en esta mañana que tú te glorifiques. Yo te pido en esta mañana que tu presencia descienda en los hogares. Yo te pido en esta mañana que el enemigo está en las calles buscando a quien devorar y que quiere devorarlos de sus propósitos, porque a veces hay sueños que vienen que no son de Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a la cual Dios nos ha llamado con un propósito. Padre, en esta mañana, por el propósito de todas aquellas personas, Padre celestial, que están ayunando hoy y que están declarando, Padre celestial, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Yo te pido hoy, Padre amado, que seas tú, mi amado Jesús, que te levantes en el poder de tu gracia y de tu amor, que tu presencia vaya con nosotros y nos des descanso. Yo te pido hoy, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a conocer tu voluntad. Padre celestial, el enemigo está en las calles, el enemigo está tratando de entrar a las casas, el enemigo está tratando de entrar a las iglesias, a las empresas, a las naciones. Pero yo te pido hoy, y yo llamo al cielo y a la tierra, para que tú pongas, Padre celestial,
un cordón de 3 dobleces que cubra tu iglesia en esta nueva década. Que tú te derrames con el poder de tu Santo Espíritu. Que tú sanes al enfermo, al que está esperando una respuesta, tú se las des. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que te levantes a glorificar tu nombre y que la grandeza de tu amor es grande, Señor. Por eso, Padre Celestial, hay gente que vino al desierto, pero en esta nueva década eso también se cumplirá. Porque hay mucha gente oyendo comezón de oír, tomando su palabra profética y haciéndola a su manera. Y no esperando el tiempo de lo que Dios dijo. Cuando en Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Padre, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, yo declaro en esta mañana que tú eres mi Abba Padre, que tú me hiciste a tu imagen y a tu semejanza, que yo levanto sobre este pueblo, Señor, Padre Celestial, todas las personas que están conectadas. Padre, desato el poder del Espíritu de Dios y el espíritu del error se ha movido, el espíritu de engaño que ha quitado de la venda de los ojos de tu pueblo. Espíritu de Dios, lleva a tu pueblo al desierto para hablar a su corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres el único que conoces con lo que el enemigo nos acusa. Pero yo te pido en esta mañana que de toda cosa guardada, yo guardo mi corazón, porque de él mana la vida. Padre Celestial, yo te pido en el día de hoy, Señor, que toda persona que tú creas que su salvación está en juego, Padre Celestial, por toda falta de perdón, por toda desobediencia, Espíritu Santo de Dios, redarguye de pecado y de justicia en sus corazones con temor y temblor, para que seas tú, Señor, quien puedas en esta mañana, Señor, llevar a tu pueblo a las decisiones correctas conforme a tu corazón. Espíritu Santo de Dios, desata sobre la ciudad de Cartagena tu verdadero vino nuevo. Ese vino que no va acompañado de malas circunstancias, sino de una palabra que viene de tu corazón. En este día, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que todo aquel que necesita, Padre Celestial, y están en desiertos, están porque tienen su propia agenda, tienen sus propios pensamientos y tienen sus propios deseos. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, vuélvelos en amistad contigo para que les vaya bien. Y en esta hora, Señor, yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y mi casa y yo serviremos al Señor. Yo creo hoy en mi corazón, repite y levanta las manos ahí donde te encuentras, o quieres tirarte en el piso. Si el Espíritu de Dios ha estado redarguyendo a tu corazón, levántate en esta mañana y dile: Señor, toda acusación que Satanás tiene delante de ti, porque tú ves todo lo que yo hago en el lugar secreto. Aún mis pensamientos tú los conoces. Aún conoces lo que está en mi corazón. No he dicho la palabra y ya tú la conoces. Y en esta mañana yo te pido perdón. Y yo reconozco en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Y que un día fuiste a la cruz por mí y derramaste tu sangre por mí. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por todo aquello en la cual yo te pude haber ofendido. Perdóname, Señor. Padre, por no dejar que tú hagas lo que tú querías hacer. Perdóname, Señor, por aquellas cosas que me impiden que tu gloria sea manifestada. Yo quiero pedirte en esta noche, Señor, en esta mañana, he ayunado por áreas de mi vida que necesitan que tú entres y formes mi carácter, formes mi conducta, me quites aquellas cosas que el enemigo quiere hacer, Padre Celestial. Yo te pido en este momento, no quiero abortar mi llamado. No quiero abortar el llamado de mis hijos. No quiero abortar el llamado de la iglesia Vino Nuevo para las Naciones. No quiero, Señor, quiero que tú me guíes en el camino correcto y que yo camine en tu perfecta voluntad, porque la voluntad tuya es agradable y perfecta.
En esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, guíame, guíame conforme a tu voluntad y a tus planes, en el nombre de Jesús. Y que la gracia tuya postrera sea mayor que la primera, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos a entender que en ti somos más que vencedores. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti está nuestra victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, y que en este día haya paz. Bendiciones. Porque Dios es Dios.